En Punto Noticias hablamos de... Mauricio Pozo, ministro de Economía, anunció que durante este mes se terminará el primer borrador de las 3 reformas que ofreció cuando asumió el cargo en octubre de 2020, la tributaria, laboral y seguridad social. Según el funcionario, probablemente la primera en conocerse desde la segunda mitad de este mes de enero será la reforma al sistema de pensiones. 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos al economista Víctor Hugo Villacrés, analista económico, docente universitario y expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Villacrés, un gusto saludarle, feliz año. Le acompañamos, como siempre, Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué decir de este proyecto de reformas que se alista por parte del Gobierno Nacional y que busca hacer algunas modificaciones a la seguridad social? Usted, como conocedor de la materia, ¿qué opina respecto a esto? ¿Qué tal, Licenia? Alexis, buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y mis mejores deseos para que este año se cumplan todas sus metas. A ver, pretender dejar una ley para que la apruebe el próximo gobierno es como dejar una alineación en términos de fútbol para que venga un siguiente director técnico y aplique esa alineación. Lo que quiere decir que estás cerrando o dejando una camisa de fuerza para quienes podrían ser una próxima administración. Y además es un poco decir, yo he dejado un camino transitado que después no se cumplió. Yo creo que más importante que dejar una nueva ley, que ojo, es necesaria, yo no estoy diciendo que no, de hecho la última ley de seguridad social data del 2001. Más o menos cada 15 años se hace una reforma a las leyes de seguridad social a nivel de Iberoamérica. ¿Por qué? Por dos fenómenos fundamentales, porque cambia la tasa demográfica o las condiciones demográficas de la población y también por fenómenos financieros, sobre todo en el seguro de pensiones. Pero existen temas que son urgentes y que pueden dejar resolviendo en el actual gobierno. Primero, hace 5 periodos presidenciales que no se emite un reglamento a la ley. En lugar de estar dejando un proyecto de nueva ley, que es, como yo le digo, buscar que el próximo gobierno cumpla un decálogo de buen comportamiento que yo no he cumplido, ¿por qué no emiten el reglamento a la ley? Es el 5º gobierno que no emite el reglamento a la ley, primera cosa. Segunda cosa, todos los analistas se quejaron, incluido quienes habla de la resolución de Consejo Directivo 501, que en su época modificaba los aportes, es decir, incrementaba el aporte al seguro de salud y reducía el aporte al seguro de pensiones. ¿Se hizo algo en las 4 administraciones que ha tenido este gobierno en el IES para modificar esa resolución? No se hizo nada. Fue la resolución por sí sola la que hoy día terminó generando más recursos para pensiones y menos para salud, porque así se estipulaba en el tiempo. Entonces, todo el mundo se quejó de esa resolución de Consejo Directivo, sin embargo, en este gobierno no se hizo nada por modificarla. Tercero, y muy importante, y aquí juega un rol preponderante el ministro de Finanzas, tienen que pagar la deuda de salud. Hay una deuda que se viene arrastrando desde el 2001. Si tienen $7.200 millones en reservas, ¿por qué no le pagan al IES la deuda que tienen por todas las causas que se generan por enfermedades catastróficas y atención a adultos mayores en términos de salud? ¿O es que solo es bueno pagar la deuda externa, pero pagar la deuda interna y pagar los pasivos que se han contraído con la seguridad social es malo? Para eso no necesitan ley, lo único que necesitan es voluntad política. Entonces, estas cosas que yo le estoy enumerando son cosas que pueden hacerse sin necesidad de reformar la ley. Después, la actual ley de seguridad social establece ya, por ejemplo, una progresividad en años en el transcurso del tiempo para que exista mayor correlación entre lo que uno ahorra y lo que uno recibe como pensión. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que normalmente en el IES se ha venido contabilizando las 60 mejores imposiciones para el cálculo de las pensiones. Bueno, en América Latina el promedio de contabilización es las 120 mejores imposiciones. Existe ya, en la misma ley, sin modificar nada, existe la posibilidad de que se vaya incrementando eso anualmente. Podrían hacerlo también, sin ninguna reforma a la ley. Entonces, el pretender generar esta cortina de humo de decir, vamos a dejar un nuevo proyecto de ley de seguridad social para que los siguientes tengan que aprobar, es el decálogo del buen comportamiento que yo no quise tener cuando fui ministro.
si en verdad quieren cambiar la realidad de la seguridad social, empiecen por hacer estas cosas que yo les he mencionado, que no necesitan reforma ley, que únicamente necesitan voluntad política por parte del ministro de Finanzas y del actual gobierno. Pero es que exista, economista Villacrés, de paso le saludo, ¿qué tan necesario es que exista una reforma integral? Algo que se venía conversando desde hace muchísimo tiempo, además, que existe una ley integral que regule ya el, digamos, desenvolvimiento, el desarrollo, la organización de la seguridad social en el Ecuador. Pero digo, en esta coyuntura, con un gobierno que está de salida, que le deje un proyecto de esa medida al que viene, ¿qué tan conveniente es para el país? ¿Y qué es lo que debería en realidad contener esa propuesta legislativa? A ver, son dos temas en uno. El primero, es imprescindible una reforma a la seguridad social. Como yo le digo, cada 15 años se realiza en Iberoamérica, en los diferentes países, reformas a la seguridad social. Lo que se está planteando no es una reforma integral a la ley. Ojo, si usted le escucha al ministro de Finanzas, ha dicho que lo que quieren reformar es el capítulo de pensiones. Entonces quieren reformar o quieren dejar establecido un proyecto de ley para reformar uno de los 5 seguros. Acuérdense que hay el seguro de pensiones o invalidez, vejez y muerte, está el seguro de salud, está el seguro de riesgos de trabajo, está el seguro social campesino y está el seguro de desempleo. 5 seguros. Por cierto, descapitalizaron en este periodo al seguro de desempleo, más allá de que uno puede decir las circunstancias daban para, había que reducir los requisitos para que accedan al beneficio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ese seguro se está descapitalizando producto de las medidas que se han tomado en este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es necesario, se hace imprescindible una reforma a toda la ley de seguridad social, pero por sobre todas las cosas, Alexis, esta reforma se tiene que hacer, y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, lo dice la OIT, lo dice la OIS, se tiene que hacer durante el primer año de un gobierno, cuando se goza de popularidad. ¿Por qué? Porque una reforma a la seguridad social es esencialmente una reforma que genera convulsión, genera un estado de ánimo diferente, porque todo el mundo, en todas las familias ecuatorianas, se siente de alguna manera afectado por una nueva ley de seguridad social, sea porque mi abuelito recibe una pensión, sea porque yo estoy trabajando y algún día me jubilaré, sea porque mis hijos tienen el beneficio de menores de 18 años, por cualquier cosa. Pero todas las familias se ven de alguna manera cruzadas por una ley de seguridad social transversalmente. Entonces, es necesario en este sentido, primero, tener la credibilidad suficiente como gobierno para poder hacer una reforma. Pero segundo, y no menos importante, Alexis, hay que consensuar sobre todo con el sector laboral. Entonces, de nada sirve que le dejen el decálogo de buen comportamiento si ese decálogo... Con empleados y con empleadores. Sobre todo con empleados, porque digamos que los empleadores al fin del día son sujetos pasivos en el tema y lo podemos conversar en algún momento o ahora mismo con más detenimiento, pero los empleados son la razón de ser de la seguridad social y son los que se van a ver afectados por las reformas. Entonces, con los primeros que hay que buscar un consenso y acuerdos es con el sector laboral. Yo no sé si este proyecto de ley de pensiones que se está mandando ha sido dialogado ya con el sector laboral, ha sido acordado con el sector laboral. Eso creo que sería importante como primera parte del análisis, porque si no, nuevamente estamos dejando la alineación lista, pero ni los jugadores saben, peor aún el siguiente director técnico. Entonces yo creo que son esos temas trascendentes que vale la pena comentarlos. ¿Por qué? Porque en una reforma a la seguridad social está inmersa toda la sociedad. Decía Otto von Bismarck, que es el fundador de la seguridad social en Alemania, la seguridad social es la única institución que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere e inclusive después de la muerte a través de sus deudos. Entonces, esta institución, que es el corazón de la protección social de un país, necesita ser bien tratada, necesita reformas, pero esas reformas deben obedecer a consensos y diálogos, primero con el sector obrero laboral y después, como usted decía, también con los empleadores y el mismo gobierno, porque, por ejemplo, ¿cómo va a funcionar un nuevo esquema de gobierno? En el IES se ha planteado varias posibilidades de esquema de gobierno,
Pero lo más conocido a nivel internacional es de este tripartismo. ¿Cómo hacemos que eso sea funcional, sea práctico, sea eficiente? Hay muchos detalles y esos detalles tienen que ser discutidos ampliamente con los actores que forman parte del sistema de seguridad social, pero por sobre todas las cosas, lo que yo le dije al principio, yo creo que hay cosas puntuales que pueden hacerse que no necesitan reforma a la ley de seguridad social y que solamente requieren de voluntad política. Economista Villacrés, ¿cómo evalúa usted la gestión que ha tenido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una institución que ha estado salpicada por casos de corrupción, que ha tenido un desfile de autoridades y que no ha logrado resolver los problemas que sufren sus afiliados? ¿Cómo le evalúa usted el tratamiento que se le ha dado a la seguridad social en la actual administración? Mire, yo creo que es importante ahí mencionar cifras para no caer en juicios de valor o en juicios cualitativos de lo que podría ser la gestión. Decir que cuando inició el gobierno existían 3.300.000 afiliados al Seguro General Obligatorio. Actualmente existen 2.600.000 afiliados. Y ojo, este tema es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos piensan que una reforma a la ley de seguridad social debe contener únicamente una optimización de gastos, pero no piensan que debe obtener un incremento en ingresos. Y ese incremento en ingresos se va a dar, por ejemplo, si más gente de la población económicamente activa está empleada plena y por tanto tiene afiliación a la seguridad social. Qué hermoso fuese que de los 8 millones de la población económicamente activa, 5 o 6 millones estén afiliados a la seguridad social. Eso, además de generar un beneficio de protección social en el presente y en el futuro, permitiría la sostenibilidad financiera de la seguridad social. Entonces, un primer elemento que a mí me parece que ha sido no bien tratado es el hecho de buscar más afiliaciones y generar un empleo pleno, porque el empleo pleno permite que mejore la afiliación a la seguridad social. Después, evidentemente que quedaron temas pendientes. Por ejemplo, se declaró la inconstitucionalidad de la eliminación del 40% en la ley de abril del 2015, la ley de justicia laboral, y entonces se revirtió el 40%, y recién este año, a diciembre de este año, se ha podido cobrar parte de ese 40%, pero todavía no queda claro qué pasó en el hueco entre abril del 2015 y octubre del 2018. Me parece que la Corte Constitucional emitió el dictamen. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, nadie ha dicho todavía qué va a pasar. En el seguro de salud, todo el mundo se ha quejado del tema de la afiliación a menores de 18 años. Bueno, ¿qué hizo este gobierno? Han pasado nuevamente cerca de 4 administraciones en el IES, en el mismo gobierno. Sin embargo, son temas que no se han tocado. Es decir, políticamente no se ha jugado el gobierno por la seguridad social. Y tampoco se han emitido cosas básicas como la que yo le decía, un reglamento del que todos se quejaban, todos los analistas decían que ningún gobierno desde el 2001 que se creó la ley ha emitido el reglamento. Bueno, vamos del 2021 y este gobierno, a 5 meses escasos de terminar su mandato, tampoco ha emitido la ley de seguridad social. Entonces, hay algunos elementos que uno empieza a verificar. La deuda de salud que tiene el gobierno con el IES sigue creciendo. ¿Por qué? Nuevamente me pregunto, si existen reservas tan altas en el Banco Central, ¿por qué no se paga esa deuda que se tiene con el IES? Y eso permitiría liquidez al sistema, eso permitiría que el sistema funcione de mejor manera. Probablemente eso no le conviene a los grandes capitales que sí dicen de que esas reservas estén donde están. Economista, ¿cuál ha sido el impacto en, por ejemplo, el tema de las cotizaciones de la ley humanitaria para que se reduzca de forma importante el número de afiliados al IES? ¿Cuántos trabajadores actualmente están afiliados al IES? Y quisiera saber si sobre la base de ese número es sostenible la seguridad social en el Ecuador y cómo está el promedio, además, de cotizante por pensión jubilar. Mire, actualmente existen alrededor de 2.700.000 afiliados, es decir, si usted revisa lo que sucedió con esta mal llamada ley humanitaria, lo que ocurrió es que varias personas dejaron de aportar a la seguridad social, y no solo eso, sino que otras personas redujeron la base imponible de su aporte. Acuérdese que el 20,6% se calcula sobre su salario. Si le redujeron el salario, más allá de lo que las autoridades decían en su momento, también terminaron reduciendo el aporte a la seguridad social y afectando las finanzas de la seguridad social. Tanto es cierto lo que le digo
que en el presupuesto de este año aprobado por el Ministerio de Finanzas se contempla un desahorro de alrededor de 2.000 millones de dólares para cubrir el fondo de pensiones, es decir, para atender a los más de 500.000 jubilados que actualmente existen. Con esto, pues, la relación afiliados-jubilados se redujo de una relación de más o menos 7 afiliados por cada jubilado, se redujo a 5 afiliados por cada jubilado. Entonces, este es uno de los problemas más graves de sostenibilidad que tiene la seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un seguro de ahorro y reparto con beneficio definido. ¿Cómo opera esto en la práctica? Esto opera de la manera que todos los aportantes activos entregamos nuestros recursos mensualmente, el IES toma esos recursos para pagar sus pasivos, es decir, para pagar a los 500.000 jubilados. Y eso lo hace mes a mes, y al mes de diciembre se liquida. Si queda un exceso, si queda recursos positivos, eso se envía al BIES para inversión a través de créditos hipotecarios, quirografarios, papeles de renta fija, renta variable, públicos, privados. Pero si hay un déficit hay que desinvertir. Bueno, le cuento, los últimos 4 años han sido de constante desinversión, que ha ido desde 1.500 millones, 1.800 millones, y este año se habla ya de 2.000 millones de dólares que va a desinvertir el Seguro Social para atender sus pasivos en pensiones. ¿Por qué? Porque hemos reducido el empleo adecuado y porque no ha existido una verdadera política de proteger la seguridad social mediante creación de este tipo de empleo. Es lo que yo le decía hace un momento. Usted tiene actualmente 8 millones de ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa. Y de esos 8 millones, apenas 2 millones y pico están de afiliados. Exacto, 2.700.000. Entonces ese es el problema, ahí radica el problema. Si usted tiene espacio ampliamente en el Ecuador para duplicar el número de afiliados, llegar a más de 5 millones y con eso hacer mucho más sostenible en el corto plazo el esquema de seguridad social. Entonces, lo primero que tienen que hacer es trabajar en generar estos incentivos. Pero no se lo ha hecho, y no será, economista, que lo que quieren también, como está pasando en otras actividades y como lo conversábamos con el invitado anterior, que pasa en los sectores estratégicos, a la seguridad social la quieran llevar a un modelo parecido al que se aplica en Chile, por ejemplo, y privatizar también la seguridad social? Constitucionalmente es imposible privatizar la seguridad social. La Constitución es clara y dice que será un derecho universal y además que será de administración pública. Entonces, es evidente que habría una flagrante violación a la ley. Ahora, no me llamaría la atención, fíjese lo que pasó con el exministro Richard Martínez, la violación a la Constitución, y no ha dicho nada todavía la Corte Constitucional. Y es más, el presidente del Congreso que coadyuvó a que no se generen esos juicios, ahora... Entonces, con ese tipo de cosas, a mí ya nada me llama la atención, pero sí es importante decir que la Constitución protege el hecho de que la administración de la seguridad social sea pública. Después, que dentro de eso se puedan establecer varios esquemas dentro de una administración pública, es decir, que podamos tener un primer esquema de pensiones no contributivas, por ejemplo, por el simple hecho de ser ecuatorianos. Fíjese, Alexis, esta realidad que también es preocupante. En el Ecuador existen más de 2 millones de personas mayores de 60 años y solamente 500.000 jubilados. Lo que quiere decir que más del 75% de personas mayores de 60 años no tienen acceso a una pensión jubilar. Y no necesariamente porque no han querido ahorrar, sino porque no tienen capacidad o no tuvieron capacidad de ahorro en el momento que fueron activos. Entonces hay que pensar necesariamente en un primer piso no contributivo, creo yo, en un segundo piso, que es este sistema que tenemos de ahorro y reparto con beneficio definido, y podemos pensar en un esquema de cuentas individuales pasado determinado monto de salario, pero administrado por la Seguridad Social. Eso tiene que quedarles clarísimo a todos, a analistas, hacedores de política pública, los que están en la seguridad social, porque la Constitución prohíbe que se privatice la seguridad social. Y no solo por eso, porque digamos, eso es legal, pero hemos revisado lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, que usted mencionaba. En Chile, en la década de los 70, las AFPs ofrecían que las personas se jubilarán con una tasa de reemplazo del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a recibir su primer salario como pasivo igual a su último salario como activo. No sé si me explico. Entonces, si alguien antes de jubilarse ganaba $1.500, quería decir que cuando se jubile va a ganar exactamente lo mismo. Eso ofrecían las AFPs. ¿Sabe cuánto cumplieron de eso? El 40%.
Y no lo digo yo, está establecido en todos los estudios de la seguridad social en Chile. Entonces, las AFPs en Chile han sido un completo fracaso. Y un completo fracaso no solamente por esto, sino porque además los ahorros que se generaban en Chile sacaron para generar inversiones en los grandes capitales internacionales y asimismo perdieron. Por ejemplo, en la crisis de Estados Unidos, en el 2008 se perdió alrededor de 100.000 millones de las AFPs en Chile, producto de toda la crisis que se generó internacionalmente. Entonces, ahora, claro, existen cantos de sirena que dicen, sí, vamos a un sistema mixto, pero un sistema exacto, mixto, yo he escuchado eso del sistema mixto. Eso tiene que estar garantizado. ¿En qué consiste este sistema mixto, economista Villacrés? Yo justo le iba a preguntar precisamente a quienes promueven una posible privatización de la seguridad social. ¿En qué consiste este sistema mixto? Mire, hay dos formas de verlo. La una, el sistema mixto podría ser que usted tenga diferentes pisos, como yo le decía, un primer piso no contributivo para todas las personas por solo el hecho de ser ecuatorianos, eso es lo que yo pregono. Un segundo esquema que sería de ahorro y reparto con beneficio definido, lo que tenemos actualmente. Y un tercer esquema, digamos, para los que ganen sobre los X miles de dólares, que habrá que establecer lo cual es ese X miles de dólares, podrían tener cuentas individuales para tener un fortalecimiento en su pensión al momento de jubilarse, pero con una gran base social. Esa es una de las posibilidades de tener un sistema mixto. Hay otros que tienen sistemas paralelos, y ojo, no hay que confundir un sistema mixto, que es lo que estamos hablando, con un sistema paralelo, porque algunos analistas, sobre todo algunos oscuros analistas, hablan del sistema mixto entendido como un sistema paralelo, es decir, un sistema en donde funcione el IES, pero también funcionen AFPs. Eso es un sistema paralelo, eso no es un sistema mixto. Un sistema mixto es el que yo le acabo de dar. Y ese concepto muchas veces lo tergiversan a nivel de análisis con el objetivo fundamental de confundir a la ciudadanía. Ojo, no se dejen confundir. Una cosa es un sistema mixto, lo que les acabo de mencionar, y otra es sistemas paralelos, en donde coexiste el seguro social y coexisten administradoras de fondos privados. Economista Villacrés, permíteme una consulta antes de que se me vaya la idea, Alexis. Villacrés, se habló en un momento, también estos analistas que promueven la privatización de la seguridad social, de que la reforma para las pensiones se concentre en aumentar la edad de jubilación y en aumentar los aportes. ¿Usted cree que se va a insistir en esto como parte de esta reforma? Les encanta, a los ortodoxos lo que les encanta es reducir los gastos, reducir los beneficios, pero no incrementar los ingresos. Yo le acabo de decir aquí en la pregunta previa, si usted duplica el número de afiliados a la seguridad social, es decir, el número de ecuatorianos con empleo pleno, que es perfectamente viable. Usted tiene 8 millones de personas de población económicamente activa, 2.700.000 afiliados. Duplicar implicaría ir a 5.400.000. Todavía no es el 100% de la población económicamente activa. Eso generaría ingresos y sostenibilidad al sistema de pensiones, al seguro de salud, al de riesgos de trabajo, al mismo campesino que se le subsidia en parte y al seguro de desempleo. Lo que pasa es que les encanta recortar derechos y no les encanta ver el otro lado de la fórmula, incrementar ingresos. Yo creo que hay que caminar a un sistema así, que sea más equitativo, que guarde mayor correlación con sus ahorros, pero por sobre todo que fortalezca los ingresos de la seguridad social. Economista, yo quería también preguntarle, porque usted en su hoja, el haber sido funcionario del Banco Central del Ecuador, la víspera, Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, ha anunciado que en las próximas horas o próximos días enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente en el que se plantea devolverle la autonomía al Banco Central del Ecuador, autonomía no sé de qué, pero yo quería preguntarle, hablábamos de inconstitucionalidades. Inconstitucional fue la designación de Richard Martínez como vicepresidente del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Inconstitucionalidades puede haber en torno al tema de lo que se plantea con respecto a las reformas a la seguridad social, y también puede haber inconstitucionalidades si se plantea por medio de una reforma, de una simple reforma al Código Monetario y Financiero, devolverle la supuesta autonomía al Banco Central. ¿Qué riesgos corre la economía, el sistema financiero del Ecuador, si es que esto pasa? Como además lo anticipaba y lo alertaba Esteban Albornoz, asambleísta, hace un momento, que pase por el Ministerio de la Ley. ¿Qué consecuencias tendría el Ecuador? Un banco central independiente del pueblo, pero dependiente de los poderes fácticos y de los poderes económicos y financieros.
Fíjese, en esta semana estamos recordando los 21 años de dolarización. Fue allá en 1999 cuando se dio el congelamiento bancario, y en el congelamiento bancario que iba de marzo del 99 a marzo del 2000, entre gallos y medianoche, en enero, en ese periodo, se generó la dolarización. Dolarización cuando le congelaron a un dólar de 5,000 sucres, es decir, si usted tenía ahorrados 25,000 sucres, cuando le congelaron tenía derecho a recibir $5. Bueno, cuando descongelaron y con la dolarización, con los 25,000 sucres, usted recibió de vuelta en sus ahorros un solo dólar. Entonces pulverizaron los ahorros de los ecuatorianos, producto de la liberalización de la regulación de las instituciones financieras con la ley del 94. Y entonces ese escenario es el que nos llevó a la dolarización. Y esta dolarización es la que se ha mantenido en los 21 años. Claro, ha traído beneficios para los ciudadanos, también por voluntad política de los gobiernos de turno, ¿no? Porque muchos dicen, ha mejorado el poder adquisitivo. Sí, pero ¿quiénes subieron el salario básico, que estaba en $9 en 1999 y llegó a $400 en el 2021, con el lamentable suceso histórico de que entre el 2020 y el 2021 no se elevó el salario básico por decisión de las autoridades? Pero podríamos decir que esto ha traído un beneficio en general, la elevación del salario básico para los ciudadanos. En general les permitió tener mayor poder adquisitivo. Entonces, ahora, sobre pretexto de proteger la dolarización, de proteger el sistema financiero, se dice, no, lo que se necesita es autonomía del Banco Central. Y esta autonomía en dolarización puede ser muy riesgosa, porque puede implicar que el Banco Central tenga como colchón para descansar los 7.200 millones de dólares que tiene hoy día mientras el pueblo se muere de hambre. Entonces, yo creo que hay que utilizar las herramientas adecuadas. El Ecuador en 1999 se quedó sin política monetaria, pero tiene la posibilidad de, a través del Sistema Nacional de Pagos, mejorar la velocidad de circulación del dinero, a través de la banca de segundo piso, hacer política monetaria, a través de la banca privada, hacer política monetaria con la creación secundaria de dinero que existe, y este tipo de cosas quedarían mermadas desde la autonomía de una institución que además ya no tiene las reservas del Ecuador, porque las reservas del Ecuador están en manos de todos los ecuatorianos. La moneda que emitimos ya no existe. Actualmente el circulante entre los ecuatorianos es el dólar. ¿Eso qué implica? Que nosotros no necesitaríamos en principio tener una reserva. Tenemos una reserva de dólares para dólares, ojo. Se pasa, por ejemplo, en Colombia, en donde usted tiene pesos colombianos y tiene una reserva en dólares. Entonces usted dice, yo tengo una reserva, y tienen reserva a la par muchos en lo que se dio por llamar un esquema parecido al patrón oro, que además en Estados Unidos el patrón oro fue desechado el siglo anterior. ¿Qué implicaba el patrón oro? Implicaba que Estados Unidos debería tener en la Reserva Federal lingotes de oro que sean equivalentes a la cantidad de circulante en dólares que existe en la economía. Bueno, eso ya se eliminó el siglo anterior. Cuando Alemania se acercó a reclamar sus lingotes de oro y dijo, vea, le vengo a devolver los dólares, se declaró la inconvertibilidad y les dijeron, hey, momentito, nosotros ya no convertimos eso. Y eso da la medida de que la Reserva Federal en Estados Unidos no cuenta con los lingotes suficientes de oro para toda la emisión monetaria que ha hecho en dólares. Entonces, en el Ecuador, que es un país dolarizado, ahora le están diciendo que el Banco Central debe jugar un rol autónomo y que debe garantizar el circulante en dólares. Es un poco fuera de sitio lo que se está planteando. Desde mi óptica, es simplemente tratar de defender ciertos intereses particulares y gremiales de un grupo de instituciones que lo que hacen es lucrar a través del ahorro de los ecuatorianos con la intermediación financiera. Eso es legítimo, pero de ahí a buscar que el Banco Central tenemos un inconveniente, se nos cortó, se nos paralizó un poco la señal, economista Villacrés, al final, pero yo sé que tiene otro compromiso, pero quería preguntarle sobre la decisión del BIES, que ha anunciado que va a colocar 500 millones de dólares en créditos hipotecarios, aunque reduce levemente la cantidad de dinero que destina a los quirografarios, y también va a destinar 150 millones de dólares para créditos prendarios. ¿Usted cree que se va a poder cumplir con esta meta, 500 millones de dólares en créditos hipotecarios con la situación económica que vivimos actualmente?
Miren, en el 2014 que nosotros estuvimos hasta diciembre, existió el récord de colocación en créditos hipotecarios, 1.270 millones de dólares. Ninguna otra administración lo ha vuelto a hacer desde el 2014 hasta ya el 2020. En el 2021 se establece menos de la mitad de eso. Me parece que se puede lograr. Yo creo que el Banco del IES debe tener una función contracíclica, es decir, una función de dinamizar la economía a nivel local, y parte de la dinamización es el sector de la construcción. Parte de la dinamización son créditos de consumo para bienes locales, para bienes producidos en el Ecuador. Entonces me parece importante lo que pueda hacerse en términos de crédito hipotecario. Me parece insuficiente, eso sí, creo que podrían hacer más. Y en términos de crédito quirografario, bueno, pues evidentemente el pueblo va a necesitar recursos a bajas tasas de interés, o al menos más bajas que las que tiene el mercado, y sin garantías, con una entrega en 72 horas que lo hace el BIES. Entonces me parece que esos créditos ayudan a que la ciudadanía pueda en alguna medida paliar sus necesidades en términos de consumo. Pero sí es importante decir que se puede hacer más, y que y que no solo se puede, sino que se necesita hacer más, y que eso depende únicamente de voluntad política de los actores. Necesitamos una política contracíclica, y rol importante debe generar la banca pública en una política contracíclica. El BIES, el Banco de Desarrollo del Ecuador, la CFN, el Ban Ecuador son los llamados a generar esta política contracíclica para salir de la crisis en la que estamos sumidos, que dicho sea de paso es la peor crisis que hemos tenido desde 1830. Muchísimas gracias. Para cerrar nada más, 10 segundos, economista Villacrés, que nos diga por qué el Fondo Monetario Internacional plantea como uno de los condicionamientos para el acuerdo al que llegó con Ecuador el de la autonomía del Banco Central, y a quién finalmente terminaría beneficiando, si se aplica o no, esta reforma al Código Monetario. Simple, les interesa que el Ecuador no tenga la capacidad de trabajar a través de lo que sería el proceso de circulación del dinero en la economía. Una cosa es no tener política monetaria, pero lo que está buscando el FMI es que usted no tenga política monetaria, que ya no la tiene, pero además que tampoco pueda ejercer ningún control sobre la velocidad con la que circula el dinero en la economía para dinamizarla, es decir, tener control absoluto de las variables que podrían afectar, entre comillas, el déficit fiscal. Es decir, solo piensan en el numerador nuevamente, no en el denominador. Piensan en cómo reducir el déficit, cómo reducir el gasto, pero no en cómo generar crecimiento en la economía. Y esto, ojo, no lo digo yo, esto lo ha dicho Joseph Stiglitz en varias de sus presentaciones. Entonces, más bien yo he tomado parte del argumento, pero normalmente el FMI se fija más en el numerador que en el denominador de la relación deuda-PIB. Y ahí está el problema que ha afectado a varios países en América Latina y a nivel mundial. Muy amable. Gracias, economista. Muchísimas gracias, economista Villasís. Que tenga un lindo año. Vale. 8:38, Alexis. Sin duda, interesante siempre conversar con el economista Víctor Hugo Villacrés, que nos da siempre estos elementos para poder entender la economía de nuestro país, y nos pone también estas alertas, sobre todo ahora en el tema de la seguridad social, Alexis. Claro que sí. Lo que podría suceder con la seguridad social, que ha experimentado un retroceso súper importante, fíjate tú, a partir de la aprobación de la ley mal llamada, yo me hago eco de ese término que usó el economista Villacrés, mal llamada ley humanitaria, porque de humanitaria no tiene nada, que redujo en un número significativo la cantidad de personas que estaban afiliadas a la seguridad social. Más desempleo, más personas que redujeron sus ingresos, y ahora tenemos, digamos, este camino que no sabemos cómo lo va a asumir la próxima asamblea, el próximo gobierno. Yo me imagino que la reforma que deje tanto Mauricio Pozo como el señor Wattet, que está al frente del IES, y el presidente Moreno, será archivada por el próximo gobierno, ¿no? Y tendrán que ellos ahí sí elaborar lo que decía el economista Villacrés, una reforma integral para la seguridad social. Y ojalá que sea socializada, ¿no? Bueno, yo lo dudo, porque tú sabes cómo han terminado todos estos anuncios de diálogo, de concertación, han terminado siempre convertidos en meras imposiciones. Pero ojalá y se pueda debatir, ojalá y se pueda discutir, porque es un tema que sin duda afecta a todos los ecuatorianos. 8:39, tiempo de hacer una pequeña pausa, conocer qué pasa con el clima el día de hoy, y volvemos enseguida para hablar con la doctora Catalina Yepes, epidemióloga, sobre la situación del COVID-19 en nuestro país.